Muy buenas noches, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos otro programa más del amor sobrenatural de Dios, el programa 77. 77 programas por la gracia de Dios. Como todos los días, nosotros grabamos en español, en inglés y en portugués. Próximamente estaremos grabando en ucraniano, en ruso y en húngaro. Y así sucesivamente, como decimos todos los días. La gracia del Espíritu Santo desde el día 1 en este programa fue decirnos Dios cómo Él es sobrenaturalmente. Esta palabra no es coincidencia, en Dios no hay coincidencia, hay diosidencia. Y Dios en este programa quiere decirnos exactamente cómo Él quiere convencerte a ti, como me convenció a mí, porque yo soy testigo fiel y vivo del Dios sobrenatural, del Dios que está muy aparte de lo que nosotros podemos pretender de lo que es Dios. Porque nosotros en nuestro carácter humano, en nuestra situación humana, tenemos unos conceptos y unas interpretaciones de lo que es Dios. Y en base a esos conceptos e interpretaciones, erramos verdaderamente cómo mantener una comunión con Dios. Y es porque nosotros nos sometemos a nuestra humanidad, entendiendo que la relación con Dios se establece en nuestra humanidad, y es todo lo contrario. Dios no es humano, Dios es sobrenatural. Quien establece esa comunión con su creación, con sus hijos, una vez aceptan el pacto, es Dios. Es Dios que espiritualmente desarrolla contigo esa interrelación, esa relación personal, porque cada relación es personal. Ninguna relación es igual, porque Dios conoce exactamente tu corazón y mi corazón. Dios conoce los aspectos que moldearon nuestra vida. Dios conoce la educación, las costumbres e inclusive todos esos pecados transversados, todos esos pecados mutados, todos esos pecados heredados de generaciones anteriores que nos impactan a nosotros. Y es precisamente aquí que Dios te dice, déjame convencerte espiritualmente quién soy yo. Eso primero. Te voy a decir, te voy a sacar de la carne y te voy a llevar espiritualmente para que veas en qué condiciones tú estás y por qué tú estás donde tú estás en el pecado. ¿Por qué tú estás en tu condición de creación enemiga mía? Muy importante, porque mientras usted lleve una vida en contra de Dios, es enemigo de Dios. Y ahí viene el gran dilema que el enemigo preestablece desde el pecado original hasta el día de hoy. Ayer hablábamos de cómo el enemigo se infiltra en las creencias, en las religiones, en los rituales, en las percepciones humanas, y hace que tu concepto, tu situación humana, tu concepto humano, te haga entender que tú estás agradando a Dios. ¿Y por qué lo haces? Porque tú no conoces a Dios verdaderamente, sobrenaturalmente. No tienes esa relación con Dios. Y es ahí que Dios hoy, el Espíritu Santo hoy dice en este programa, servir a Dios y vivir en este mundo. Ese es lo que el Señor quiere decirte hoy.
servir a Dios y vivir en este mundo. Y antes de pasar a lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos, es importante entender por qué Dios quiere convencerte a ti hoy. ¿Por qué? Porque si no es Dios que te convence en tu humanidad, tú no vas a conocer a Dios de verdad. Porque vas a seguir llevando una vida de acuerdo a lo que tú estás acostumbrado, de acuerdo a los preceptos que tú tienes en tu carne, de acuerdo a lo que tú entiendes que agrada a Dios. Y es allí donde el Espíritu Santo te dice, Dios mismo, yo te voy a convencer. Te saco de la carne. En esa oración, tú, en completa honestidad con Dios, porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe cuando tu corazón se arrepiente verdaderamente. Y más aún, Dios revelándote la condición humana, tu condición del pecado. ¿Por qué pecas? Dios no vino a acusarte bajo ningún concepto. Dios vino a revelarte. Dios vino a que tú entiendas, a convencerte que en la condición que tú estás hoy, no vas a ser salvo. ¿Por qué? Comenzamos con las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el evangelio? El evangelio no es lo que tú preentiendes en la carne, que es religión. Ese es el evangelio. No. El evangelio son las buenas nuevas de salvación que Dios te trae a través de su Hijo y te reconcilia como creación enemiga de Él en el pecado y te reconcilia con Jesús a través del sacrificio de su Hijo. Esas son las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio es el ejemplo que el Hijo de Dios dio aquí en la tierra sobre el tipo de vida que debes llevar aquí en la tierra para agradar a Dios. Y en adición a eso, Dios te descubre por qué y cómo trabaja para ti el misterio de la salvación. ¿Cómo trabaja para ti el misterio de la reconciliación? ¿Cómo Dios te reconcilia siendo humanidad en el pecado y caída, enemiga de Dios, y te convierte en hijo de Dios? Y te convierte en hijo de Dios. Dios te revela el por qué. El por qué tuvo que haber el pacto. ¿Por qué tuvo que existir el pacto para que te puedas reconciliar? Con Dios. Cuando Dios te revela el origen del pecado, la transformación del pecado, la mutación del pecado, en adición a eso, lo que tú eres hoy, producto de educación, producto de maldiciones heredadas familiarmente, producto de daños que hicieron contigo durante la vida que te marcaron, que hacen en ti ser lo que tú eres hoy. Dios te revela el por qué. Si no aceptas el pacto, no vas a ser reconciliado con Dios bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque no vas a ser santo. No vas a pasar por el proceso de santificación que solamente lo puede hacer a ti Dios. No lo haces tú como hombre. No importa las obras que tú tengas en la tierra. Tus obras jamás se compararán y estarán por encima del sacrificio único del Hijo de Dios. La única manera para reconciliar Dios a la creación caída a través del pecado original fue a través de su Hijo. Enviar Él a su Hijo hecho carne
el cual demostró aquí en la tierra cuál es el estilo de vida en obediencia completamente al Padre que tienes que llevar tú y yo aquí en la tierra. En el proceso de santificación. Eso es vivir el Evangelio. Ese es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio de Dios. No es solo aceptarlo, aceptar después de la revelación, aceptar después que Dios se abre para ti y te dice, te voy a mostrar ahora espiritualmente quién soy yo. Cuando Dios te revela el misterio de la reconciliación a través del misterio de la salvación, Dios te enseña la propiciación en su Hijo. ¿Por qué tuvo que ser su Hijo? Porque el pecado fue tan grande que nada pudo aplacar la ira de Dios sobre el pecado. Y cuando Dios te revela quién es Él sobrenaturalmente, espiritualmente, ahí logras entender por qué eras enemigo de Dios, por qué la creación es enemiga de Dios si no acepta el pacto. Se te ha revelado el misterio de la propiciación con su Hijo, el misterio de la redención. Dios te redime del pecado en la aceptación y arrepentimiento en el pacto. Tú te arrepientes lo que eres, reconoces lo que eres y entregas a Dios lo que eres. Aceptas a Jesús como tu único Salvador y la roca de tu fe desde ese día en adelante. Dios entrega tu corazón a Jesús. ¿Por qué a Jesús? Porque Jesús fue carne y es el único que te justifica ante Dios, porque el proceso desde ese día comienza. No es un proceso verbal, es un proceso de santificación que comienza ese día en ese pacto que termina el día que Dios te llama a su presencia. ¿Por qué? Porque no puedes ver el rostro de Dios mientras haya 1 milímetro de pecado en ti. Punto. Porque cuando entiendes y se te revela Dios espiritualmente, entiendes la deidad de Dios, entiendes la majestuosidad de Dios, entiendes la pureza de Dios, entiendes la misericordia de Dios y entiendes la justicia de Dios. ¿Y cómo entiendes esto? Dios te revela y se olvida. No, Dios lo primero que hace es poner su amor en ti, entrega tu corazón, tú entregas lo que eres y muy importante, desde ese día en adelante ya no es tu libre albedrío, ya es la voluntad de Dios que va a regir tu vida en todos los aspectos. Tú no puedes pedirle a Dios que te ayude si tú no viniste a Dios, porque es un proceso de comunión diaria. Y si usted tiene comunión diaria, igual que usted habla con su esposo y con sus hijos todos los días, de todo lo que conlleva y de todo lo que significa su diario vivir, de esa misma manera usted tiene que estar todos los días en comunión con su Padre. Y es ahí que Dios nos dice, tienes que negarte a ti mismo. Tú no puedes requerir mi ayuda si tú no obedeciste, si no entregaste en mí tu parte del pacto. Y entregar en Dios es entregar todo a Dios. Entregar tu día, entregar tus problemas, entregar todo. Entregar los proyectos, buscar aprobación de Dios antes de tú hacerlos, porque eso se llama confiar en Dios. Eso se llama tener
una completa rendición ante Dios. Tú te rindes a Dios. Y Dios se garantiza en el proceso que Él te bautiza con su Espíritu Santo y mora en tu corazón. De ahí usted recibe el amor de Dios. El amor que yo no entendía, que yo no comprendía. No podía entender cómo yo podría amar a aquel de la calle igual que mi madre, mi hermano, igual. No diferente. Y no es de palabra, esto es literalmente. Yo no lo entendía. ¿Por qué? Porque cuando Dios revela su amor en ti, ahí entiendes cuán grande es el amor de Dios cuando te dio a su Hijo. Ahí entiendes al Dios en el amor, en la misericordia y en la justicia. En el amor porque te lo revela a ti, te lo deposita en ti. Entiendes que ese amor en Dios ya no es un amor preestablecido en la carne, porque el amor carnal es tan imperfecto que si amas a una persona hoy en la carne y esa persona te hizo algo, la odias, la detestas. Y eso no es Dios. Dios te enseña a amar verdaderamente, aún bajo las condiciones de aquellos que te golpean y no te aman de la manera que tú das. Porque esa es la verdad de Dios. Porque tú siendo imperfecto, Dios te amó de tal manera que entregó a su Hijo. Y cuando sientes ese amor en ti, que no lo puedes entender, ahí comprendes verdaderamente del por qué amas a todos por igual, bajo el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón del amor de Dios que depositó en ti. De ahí, en ese proceso de santificación, lo primero que Dios saca de ti es el orgullo y la soberbia. Porque bajo el orgullo y la soberbia, usted no puede reconocer a Dios. Imposible. No hay manera. ¿Por qué? Porque es carne. Por eso Dios comienza sacándote ese pecado original que está dentro de ti, que te prohíbe ver la verdad de Dios. Y es hoy que el Espíritu Santo nos dice servir a Dios y vivir este mundo. Una de las grandes falacias de este mundo, una de las grandes mentiras satánicas, es que el mundo entiende que servir a Dios significa no vivir en este mundo, no poder encajar en este mundo, no poder disfrutar de este mundo. Primero, es completamente lo opuesto. Dios te prepara porque ¿quién hizo este mundo? ¿Quién te preparó a su imagen y semejanza para vivir en este mundo? Fue Dios. ¿Quién te prepara en el proceso para irte moldeando y que vayas dando frutos en este mundo? Vas a ser un mejor tú, porque te vas a amar a Dios, no a ti, vas a amar a Dios primero que a ti. Vas a amar a tu esposa y a tus hijos con el amor de Dios. Ahí comienzas a dar frutos. El primer ministerio que Dios hace es tu casa, tu familia. Ahí comienzas a glorificar el nombre de Dios. ¿Con qué? Con lo que Dios saca y pone de ti. Saca el pecado, la podredumbre, la maldad y pone al nuevo hombre, a la nueva mujer. ¿Para qué? Para que tú en obediencia completa glorifiques a Dios. Y en ese proceso vas a ir dándote cuenta cómo lo que eras en la carne ya no es en el nuevo hombre y en la nueva mujer que Dios va haciendo diariamente en ti. El proceso de santificación
no es semanal, no es mensual, no es semestral. El proceso de santificación es 24/7. Aun cuando estás durmiendo, Dios está trabajando en ti. Ese proceso de glorificación de Dios es continuo. Ese proceso termina el día que Dios te llame a su presencia. Y solo ahí te va a decir, eres escogido. Porque pasaste desde que te entregaste y aceptaste el pacto. Dejaste que yo glorificara mi nombre en ti y le mostrara al mundo lo que es verdaderamente servirle a Dios. Y cuando al final de tu vida ves los resultados, vas a entender que fuiste un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano, que fuiste un mejor vecino, que fuiste un mejor empleado, que fuiste un mejor profesional. Porque esos dones, esas nuevas vestiduras que Dios pone en ti, glorifican a Dios. ¿Qué piensas tú? ¿Quién es la iglesia de Dios? ¿Las religiones? ¿Los edificios? Mentira. La iglesia de Dios eres tú y yo. Esa es la iglesia de Dios. La esposa del Cordero. Dios no te va a llamar a ti ni por congregación, ni por nada de eso. Dios te va a llamar por tu nombre. Y es ahí que el enemigo se ha metido sutilmente para que el mundo crea que con la mentira y la hipocresía puede agradar a Dios. Y es aquí precisamente donde hoy el Espíritu Santo te dice, sí es perfecto vivir en mí, en este mundo imperfecto. Porque Dios va poniendo en ti espiritualmente, te va dando sabiduría, te va dando discernimiento y va poniéndote en un proceso de edificación del nuevo hombre y la nueva mujer. Vas a actuar diferente en tu casa. Vas a actuar diferente cómo hablas. Vas a actuar diferente cómo piensas. Vas a actuar diferente cómo ayudas, cómo sirves. ¿Por qué? Porque Dios es la esencia en ti. Ya en ti no va a ser importante ni tus proyectos, ni lo que tú deseas en este mundo, ni entender que eres excelente porque fuiste un triunfador en el mundo, en el dinero. Vas a darle valor a lo que Dios le da valor, al corazón de la gente. Vas a entender que un título no te hace perfecto, que una cuenta bancaria no te hace perfecto, que ser un triunfador en lo que el mundo establece como triunfador no te hace perfecto. Lo que te hace perfecto ante los ojos de Dios es la obediencia y que dejes que Dios revele en ti y derrame sobre ti su esencia. Ahora entiendes por qué fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. A imagen porque te creó en una perfección de Él, para servirle a Él, para transformar y cambiar. Ahora entiendes por qué no eres igual que un caballo o que un burro o que una vaca. Porque la vaca y el burro y el caballo no tienen eso. Ahí está la perfección de Dios en la creación. Y en la semejanza es porque vas a reflejar aquí en la tierra lo que representa Dios en su esencia. Como Dios te revela quién es Él, entiendes el amor
entiendes su misericordia porque tú la recibiste y le vas a dar a otro. Y entiendes la justicia que Dios te dio en la cruz del Calvario a través de su Hijo. Por ti te hizo justicia. Pero también Dios te revela su justicia en el sentido de que si no llevas una vida en completa santidad, no en santidad en un cuarto, en un tercio, en un tres cuartos, no. Usted ya no es usted, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ve la diferencia? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y qué significa que Cristo vive en usted? El desarrollo en la perfección bajo la obediencia. Usted no tiene que decirle a Dios cómo usted va a ser santo. Usted no tiene que decirle a Dios en su carne cómo usted va a ser mejor. Usted tiene que dejar que Dios en usted obre, le revele y usted reciba porque usted va palpando los cambios en Dios. No hay manera que usted en su humanidad pueda interpretar a Dios. No hay manera que usted en su humanidad pueda discernir de Dios. No hay manera que usted en su humanidad pueda entender a Dios. Fue creado para obedecer, fue creado para recibir y fue creado para dar. Cree y confía bajo la gracia de Dios. Recibe bajo la gracia de Dios y da frutos bajo la gracia de Dios. ¿Entiende? Y cuando al final de su vida Dios le dice, has sido escogido, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y todo el mundo preestablece que el seguir a Dios tiene que ser dinero, posiciones, éxito. Eso no es seguir a Dios. El seguir a Dios es negarse a usted mismo y dejar que Dios obre en usted. Dios no va a glorificarse en usted para que usted tenga más títulos. Dios no va a glorificarse en usted para que usted tenga una cuenta de banco más grande. Dios no va a glorificarse en usted para que usted le saque en cara a todos los hermanos. Mira lo bueno que yo soy. Yo soy la última Coca-Cola del desierto. No. Dios se va a glorificar usted para que usted le enseñe al mundo que Él es Dios. Y que bajo la podredumbre que usted era, hizo el nuevo hombre y la nueva mujer en Dios. Porque el mundo está como está, porque el mundo ha entendido que es Dios. El mundo ha entendido que puede ir en contra de Dios. El mundo ha entendido que puede competir con Dios. Y el mundo está completamente desfasado y equivocado porque entienden que pueden contender con Dios. Dios es Dios porque es nuestro creador. Y Él es majestuoso, omnipotente, sobrenatural. Sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenaturalidad? Que sale de su carne, que sale de su percepción, que sale de lo que usted puede entender. Dios es más que eso. De hecho, el proceso de santificación, cuando usted conoce la santidad de Dios en su justicia, conoce su pureza, conoce su verdad, conoce la esencia de la santidad de Dios y de su majestad, entiende quién es Dios y comprende y acepta y quiere recibir más
de esa sabiduría sobrenatural, de eso que Dios pone en su corazón. Por eso Dios trabaja corazón, espíritu y alma. Dios no le interesa otra cosa. Porque lo que Dios hace en usted lo va a tallar como fueron tallados los mandamientos en la piedra cuando se los dio a Moisés. Así Dios va a tallar en su corazón, espíritu y alma su palabra, su esencia, su deidad. Y cuando usted va viendo el nuevo hombre, el hombre que puede enfrentarse a cualquier situación de caída en este mundo, usted va a entender a quién sirve y quién está con usted. No por lo que usted ve, es por lo que usted siente en su corazón quién está con usted. Puede ver que se está cayendo el mundo en 1000 pedazos, pero sabe que el que está en usted venció al mundo, venció a la mentira, maneja el tiempo, maneja el corazón de los inconversos, maneja todo. Y como maneja todo, no va a actuar de la manera que usted espera que actúe. Va a actuar de la manera que Él es, Dios, para que usted, cuando vea el resultado final en su vida, diga, tenía que ser Dios. De otra manera, no habría quien lo hubiera hecho mejor, Dios. Y para llegar ahí, Dios nos dice nos dice claramente, tienen que vivir por fe, no por vista. Por fe. Porque ya yo les di lo más preciado mío, a mi Hijo. Ya resucitó, ya venció el pecado, venció la muerte, venció al mundo y está a mi diestra justificándote a ti y a mí. Y para aquellos inconversos que dicen no creo, le tengo que volver a decir, acostúmbrese al calor. Porque bíblicamente dice que el que no cree ya es que lo espera Dios con un premio, con una placa en el cielo. No. Usted es condenado. Punto. No hay otra realidad. No es lo que usted crea. No es lo que usted quiera. Lo que usted está viendo en este mundo es prueba fehaciente de la realidad de la caída del mundo. El infierno multiplíquelo infinitamente más que la caída de este mundo. Y quiero que entienda algo. Usted, igual que todos en esta creación, son detestados por Satanás, porque son creación de Dios. Y Satanás detesta a Dios. ¿Entiende? Solamente la carnalidad puede llevarte a la condenación. Y Dios te dice hoy, hay una sola vía para reconciliarte conmigo. No es que digas de boquita, yo creo en Dios, yo acepto a Jesús. No. Eso conlleva un precio que comienza en la negación de ti mismo, que comienza a enfrentarte al proceso. ¿Quieres estar en primera clase sin pagar el ticket? No. No trabaja así. Esa falacia, que es una mentira, que la misericordia de Dios está por encima
de tu pecado. No te dijeron la otra parte. Está por encima del pecado cuando hay arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, hay cambio. Si usted sigue siendo el mismo, usted no tiene a Dios. Usted está engañándose a usted y cree que está engañando a Dios. Pero a Dios no lo va a engañar. Porque la realidad de cómo Dios lo va a juzgar es igual para usted, para mí y para todos. Para toda la humanidad. Dios no va a juzgar de otra manera. Porque Dios es Dios. Y su esencia no cambia de cuando Adán y Eva. No cambia. ¿Usted sabe por qué Dios todavía hoy no ha acabado con la humanidad? ¿O usted cree que Dios está contento con lo que está viendo, a dónde ha llegado su creación? Honestamente, ¿usted cree que Dios está contento? ¿Que Dios se siente feliz? Él es Dios. ¿De dónde sacó el hombre que Dios nos creó para pecar? ¿De dónde? Del amor al mundo. Del amor a Satanás, a lo que representa el mundo. Dios no nos creó para pecar, eso no es verdad. Porque si usted cree eso, usted está diciendo que Dios es imperfecto. Ahora entiende, Dios no ha acabado con el mundo porque está dando tiempo a que más y más personas se arrepientan. Y Dios te dice hoy, yo vengo a convencerte. Yo sigo derramando tu misericordia, pero no malinterpretes mi voluntad en querer cambiarte en la mala interpretación de que voy a seguir dándote mi misericordia y tú pretender que puedes llevar una doble vida conmigo. Eso no va a suceder. Eso te lo crees. Pero cuando llegue el día del juicio, te vas a llevar la gran sorpresa. No tienes argumento para justificar tu pecado ante Dios. Porque cuando Dios te enseñe en ese momento su deidad, que no la quisiste aprender aquí, cuando Él te dio la oportunidad de arrepentimiento y te dijo, te voy a revelar, no quisiste, seguiste con tu vida, living la vida loca, allá te va a revelar. Y cuando allá se te revele, vas a decir, Padre, perdóname, ahora me di cuenta. El padre Anacleto me dijo mal. El pastor Chuchueca me dijo mal. ¿Y qué tú crees que te va a decir Dios? ¿Te doy otra oportunidad? No. Ahí tienes que entender la justicia de Dios y la rigurosidad de Dios en su esencia de Dios. Es ahí que tienes que entenderlo. Y Dios te dice hoy una vez más, hijo, si aceptas el pacto eres hijo. Si no eres creación enemiga de Dios. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Todo aquel que ama al mundo y que ama lo que representa al mundo y que ama su estilo de vida mundana, es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce a Dios y entiende la esencia de Dios en todos los aspectos de su vida, no es Dios en su boquita, es Dios en todo el aspecto de vida, en obediencia, en rendición, y que usted deje que Dios haga los cambios en usted para que el nombre de Dios sea glorificado. Si usted esa verdad no la quiere, es su decisión. Es su decisión. Ahora, no le voy a decir que existe el Dios Nutella. No existe Dios Nutella. Mentira.
Mentira del diablo. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo está recalcando el que le diga al mundo que cuidado con pensar, déjame arrepentirme en los últimos segundos, déjame arrepentirme en el lecho, déjame arrepentirme en medio de la adrenalina, en medio del miedo, porque cuando no tienes a Dios, claro que tienes miedo a la muerte, porque no estás seguro a dónde vas. Ves lo que la carne te dice. Y cuando tú no sabes a dónde vas, es porque sabes carnalmente dónde estás parado. Y el enemigo va a usar eso para hacerte creer que te arrepientes en esos momentos donde tu emoción te va a traicionar. Por eso Dios te dice hoy, ven ahora, mientras hay tiempo. Ven ahora. Déjame convencerte en mi paz, en esa comunión que voy a desarrollar contigo. Y voy a hacer que tú crezcas en santidad. No hay otra manera, hermano. Como todas las noches, como todos los días, perdón. Digo noche porque el programa hoy es grabado tarde. Como todas las noches, el Señor te dice, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy, es porque puedes seguir durmiendo en la hamaca con la cerveza Corona al lado, creyendo que eres salvo y no eres salvo. Búscame mientras puedo ser hallado. Deja lo que estás haciendo ahora. Vete de rodillas y comienza a hacer lo que va a ser la mejor decisión de tu vida, que te va a representar la vida eterna en el cielo. Dios te bendiga, hermano. Buenas noches.